Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me pueden escuchar claro? ¿Me confirman si pueden visualizar mi pantalla de igual manera? Ya bueno, vamos a continuar con la clase. Eh, Nos vamos al capítulo número 5 que nos habla de lo que es acometidas y alimentadores en la norma. Acá tenemos tablas en las cuales, de acuerdo a la temperatura ambiente, que es 30 grados, la temperatura de operación que ya sería del cable, que esto viene por el tipo de aislación, viene entre 60 grados, 70 grados o 90 grados, ¿no? Mientras más grados tenga en la temperatura de operación, nuestro cable obviamente va a ser mucho mejor, ¿no? Y mucho más caro. Viene para tensiones de 600 voltios, de 450 a 750, que es algo promedio, y de 0.6 a 1 kilovoltio, que ya sería un cable o un conductor con buenas características, ¿no? Ahora nos vamos a las acometidas acá. Los conductores de las acometidas nos recomienda la misma norma que no debemos tener empalmes ni uniones o derivaciones, ¿no? También nos da secciones mínimas. Esto ya cuando tengamos acometidas monofásicas debemos usar un 10 AWG o su conversión en milímetros cuadrados, que llegaría a ser un 6. En acometidas trifásicas será de 10 milímetros cuadrados o 8 AWG, o sus mismas equivalentes en capacidad de conducción en aluminio, ¿no? La longitud máxima permitida de una acometida debe ser de 40 metros, respetando las distancias de seguridad establecidas por cada empresa distribuidora. Entonces debemos nosotros tener esta consideración a la hora de tener una acometida. Normalmente está siempre al frente de la calle el punto más lejano de la acometida, que las calles normalmente tienen 9 metros, 12 metros, y así son avenidas ya prácticamente van a ser el doble, ¿no? Pero cuando ya son tipo de en avenidas no se hace de la otra acera hasta tu domicilio, ¿no? O hasta el edificio. Vamos a ver algunas consideraciones respecto a eso. Acá, en caso de utilizar acometidas soportadas en postes como estructuras intermedias, se debe cumplir con lo siguiente: el poste debe estar ubicado en la propiedad del consumidor. En caso de que el poste sea de madera, el diámetro mínimo en la cima no debe ser menor a 10 centímetros. La longitud mínima total del poste debe ser de 7 metros. Acá tenemos la distancia mínima de seguridad entre la acometida, ventanas, puertas, balcones, que debe ser de 1 metro. Acá tenemos las disposiciones generales para considerar ya nuestra acometida. Nosotros, cuando ya tengamos que elaborar el proyecto eléctrico de alguna edificación, tenemos que ver en qué acera, si está en nuestra acera la red de baja tensión o está al frente, ¿no? Si estuviera al frente, en este caso sería nuestra edificación este punto, y tendríamos que sacar nuestra acometida del frente, ¿no? Como ven, los postes tampoco siempre están al frente, ¿no? Que los postes de normalmente de baja tensión lo van colocando cada 50 metros, o dependiendo ya de quienes hagan los diseños desde de baja tensión, ¿no? Y eso mucho también varía en cada suministradora de energía, ¿no? Acá tenemos como un ejemplo que donde nos dice que el domicilio está cerca a la calle, puede colocar medidor en el interior del domicilio o en un machón. Prácticamente esto es donde no vamos a tener problemas. Acá el domicilio está situado a más de 5 metros de la calle, debe colocar el medidor en un machón. Entonces acá ya deberemos nosotros
tener un machón aparte para que nosotros podamos colocar un medidor. Normalmente las suministradoras ya te piden que el machón eléctrico o donde va a estar el medidor tenga con vista a la calle, ¿no? Para que puedan hacer las lecturas correspondientes. Acá tenemos otro ejemplo, que debemos colocar un poste intermedio para elevar la altura de la acometida. Por la distancia ya debemos colocar un poste intermedio para que no haya problemas con lo que va a ser los ambientes de... Perdón, continuamos. Para que no pueda chocar directamente con el vecino, ¿no? Acá vamos a ver otro ejemplo. La acometida directa cruzaría el terreno vecino, debe colocar poste intermedio, ¿no? Nosotros no debemos tratar de que esto pase, ¿no? Tenemos que tratar de obviar que no pase nuestra acometida por el terreno del vecino, ¿no? O por la propiedad del vecino. Si existen obstáculos, de igual manera, como acá vemos que hay un árbol, de igual manera tenemos que colocar un poste intermedio, ¿no? Ahora, cuando hay división de terrenos, normalmente va a haber una calle. Entonces, la red de baja tensión lo va a jalar lo que es la suministradora, ¿no? Entonces debemos hacer una ampliación. Acá si el medidor está a una distancia de último poste mayor a 30 metros, necesita ampliación de la red pública. Como ejemplo acá tenemos, ¿no? De este punto a este punto, ya si excedemos los 30 metros, ya de nosotros debemos solicitar una red de ampliación, porque no nos van a dar la acometida, ¿no? No nos van a permitir. Acá noten que tenemos la distancia de 30 metros, ¿no? Ahora en arriba nosotros veíamos que debíamos considerar 40 metros, ¿no? Totales, que es esta parte, este punto. Esos 40 metros ya suma lo que es tanto la bajada a lo que va a ir al medidor, que ya considera esas distancias, ¿no? Y toda la parte de la altura que va a ir hacia el poste, ¿no? Estos 30 metros son en un plano en 2D, ¿no? Acá tenemos otras consideraciones. Cuando ya está al frente nuestra acometida desde de distribución de baja tensión, si se tiene una altura superior para atravesar la calle, es posible tomar directamente del poste para una casa de 2 pisos o más, ¿no? Donde no vamos a necesitar tener un poste intermediario, ¿no? Ahora si no lo vamos a colocar ahí, podemos ya colocar nosotros un poste intermediario. Lo mismo para cuando hagamos este cruce. Cuando ya es normalmente al frente la red de baja tensión, siempre ya se considera un poste intermediario, ¿no? Para ganar altura para la calle, ¿no? Más que todo. Después acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuando tenemos dos o más edificaciones en un mismo lote con medidores independientes, ¿no? De igual manera podemos centralizar todo esto en un solo poste intermediario o podemos dividirlo, ¿no? Normalmente el FEC solo te acepta una sola acometida por todo lo que es un lote, ¿no? No te acepta dos o tres acometidas, solo te acepta una sola acometida hasta el lugar del terreno o el lote, para que tú ya puedas hacer la distribución ahí por la cantidad de medidores que tú necesites, ¿no? Acá tenemos otras consideraciones de disposición. Acá, como les decía, en carreteras, avenidas y parques con un ancho de mayor a 20 metros no es permitido el cruce de la acometida. Requiere una ampliación de la red pública de baja tensión. Por las alturas que ya se manejan, que son avenidas o carreteras, ya debemos solicitar una ampliación en nuestra misma acera, ¿no? Esto ya sería considerando un ferrocarril, que ya en el caso de Cochabamba ya tenemos el tren, ya podemos ir considerando si se diera el caso, ¿no? De esto. Ya. Entonces esas son las consideraciones. De todas formas tenemos acá las alturas de las acometidas para edificios y viviendas. Obviamente todas las suministradoras de energía se basan en estas, ¿no? Esto es algo donde tú tienes una acometida para edificio alto sin retiro. Acá tienes una acometida para vivienda con una pared baja.
Y acá tienes una cometida para terreno que esto normalmente está en construcción o en áreas rurales, ¿no? Que no tienen una pared donde pueda soportarse el machón. Entonces en la misma estructura es donde se va a poder autosoportar el tablero de medición. De igual manera, como vemos acá, se van atesando lo que es el neutro, ¿no? Cuando es un sistema estrella. Acá tenemos distancias mínimas de servicios independientes a las instalaciones. Vamos a ver algunos. La distancia entre conductores de energía y conductores de señalización y comando debe ser por lo menos 0.2 metros. Entre la distancia de conductor de energía y conductores de telecomunicación y transmisión de datos de igual manera tiene que ser 0.2. Ahora con canalizaciones de agua la distancia debería ser igualmente 0.2. Aquí tenemos distancia entre conductores de energía, canalizaciones de gas con presión menor o igual a 4 bares, debemos tener 0.2. Cuando ya es mayor a 4 bares, debemos nosotros separarnos con un metro, ¿no? Ahora, en caso de no poder mantener la separación efectiva de estos conductores, se debe separar a través de una hilera de ladrillos u otro material que sea dieléctrico, resistente al fuego, al arco eléctrico y que sean malos conductores del calor, de por lo menos 0.05 metros de espesor. Esto ya es como recomendaciones cuando nosotros más que todo tengamos la línea de gas que está pasando por el mismo lugar. A la hora de ejecutar o a la hora de diseñar, si nosotros ya vemos el lugar y hacemos una inspección y vemos que ya la línea por ahí mismo está pasando y que tenemos que llevar nuestra cometida eléctrica por ahí mismo, debemos tener estas consideraciones, ¿no? Ahora acá para los alimentadores, pueden ser alimentador principal, que sería nuestra cometida, o los secundarios que ya desglosaríamos en cada tablero a cada planta, ¿no? La selección de conductores. La norma nos recomienda que nosotros debemos tener tres criterios, ¿no? El primero, que es el que más se usa, que es la capacidad térmica de conducción y tipo de aislamiento, que la mayoría calcula simplemente con ese criterio, ¿no? El segundo criterio es la máxima caída de tensión, que ya arriba de unos 30 metros ya tú tienes una caída caída de tensión considerable, ¿no? Y después tenemos lo que es la máxima corriente de cortocircuito. Normalmente ya para fines de cálculos lo que más te piden es capacidad térmica y la máxima caída de tensión, ¿no? En la mayoría de las departamentales, pero nosotros de igual manera debemos considerar la que es la corriente de cortocircuito, ¿no? Para poder verificar. Ahora acá nos muestra la tabla 5.1 los calibres en milímetros cuadrados o en AWG. Podemos manejar cualquiera de los dos. Vamos a comenzar con la capacidad térmica de conducción, que sería nuestro primer criterio. Acá nosotros para la selección debemos considerar la temperatura ambiente, el tipo de aislante y temperatura máxima admitida por aislante, el tipo de instalación de los conductores y número de conductores agrupados. Acá tenemos la tabla. Como vemos acá, los valores que más se usan, ejemplo, en un 10 milímetros cuadrados es su conversión 8WG, en un 16 milímetros cuadrados su conversión llegaría a ser 6, en unos 25 milímetros cuadrados llegaría a ser 4, que serían los comerciales. Acá abajo ya hemos visto, de acuerdo a lo que hemos visto en el capítulo de circuitos derivados, que el de 14 WG deberíamos usar 2.5, el de 4 milímetros deberíamos usar el 12 perdón, el 4 milímetros deberíamos usar el 12 AWG. El de 6 milímetros es un 10 AWG. Ahora acá tenemos el tipo de instalación. Tenemos diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Acá tienes conductores aislados dentro de tubos protectores en canaleta abierta o ventanilla, como nos muestra la imagen. Tenemos acá conductores unipolares o multipolares en canaleta abierta o cerrada. El que más se usa es conductores aislados dentro de tubos protectores embutidos en pared o piso. Acá tienes otro que es conductores unipolares o multipolares en bandeja, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de instalación que debemos considerar de igual manera.
Ahora, acá tenemos lo que es el segundo criterio, que llegaría a ser la cociente de cortocircuito en los conductores. La máxima cociente de cortocircuito que soporta un conductor se debe calcular con la siguiente expresión. Tenemos esta fórmula. A significa que es la sección del conductor, que llegaría a ser en milímetros cuadrados. T llegaría a ser el tiempo de duración de falla en segundos. Este tiempo de duración de falla normalmente se maneja entre, no sé, 10 milisegundos, 20 milisegundos, 25, 30 milisegundos, ¿no? Esto mucho depende del térmico o termomagnético que ustedes vayan a escoger, ¿no? De acuerdo a las curvas de disparo que se tiene mediante tiempo y cociente, ¿no? Después tenemos la temperatura máxima admisible del conductor en régimen de cortocircuito, que es en grados Kelvin. Y después tenemos que es el TI, la temperatura máxima admisible del conductor en régimen normal de operación en grados Celsius. Y obviamente la máxima corriente de cortocircuito, que lo vamos a expresar en kiloamperios. Ahora, tanto el TF o el TI tenemos la siguiente tabla, que de acuerdo al tipo de aislación, si es un PVC, si es un XLP o si es un EPR, tenemos las temperaturas máximas admisibles en cortocircuito y en una normal operación, ¿no? Entonces, tenemos estos datos, como les digo, el tiempo de duración lo van a sacar de acuerdo a una curva de disparo, que pueden manejar entre 20, 10 o 30 o 40 milisegundos, o perdón, 10, 20, 30 y 40 milisegundos, y la sección que prácticamente va a ser del conductor que nosotros estamos escogiendo. Ya teniendo todos los datos, tenemos una corriente de cortocircuito. Ahora, la caída de tensión, que sería nuestro tercer criterio. Acá nos dice que la máxima caída de tensión permitida en un alimentador principal debe ser de 2%. Este valor será calculado considerando las cargas que funcionen simultáneamente. El valor límite de la caída de tensión en cada uno de los circuitos podrá compensarse entre el alimentador y los circuitos derivados de las cargas y no sobrepasar los valores determinados. Para alimentadores nos recomienda ya 2%, ¿no? En los circuitos derivados teníamos en iluminación, toma corriente y fuerza, que llegarían a ser el 3%, sumando la caída de tensión total hasta el punto de suministro de energía, deberíamos tener el 5% de caída de tensión total, ¿no? Ya, vamos a continuar. Acá vemos el tipo de conductor a utilizarse. Preferentemente será designado como conductor enhebrado en sus diferentes tipos, formado por varios alambres iguales de sección menor, comúnmente llamado cable, que sería el flexible. El uso de conductor designado como alambre, que la sección circular es sólida, única, que es el alambre como se lo conoce, que se lo puede usar para este tipo de secciones de 2.5, 4 y 6, que prácticamente es para iluminación, toma corriente y algunos equipos de fuerza, ¿no? Que según la norma nos recomienda. Ya después debemos considerar el que es cable, ¿no? También para todo podemos usar lo que es un cable, ¿no? El de 7 hilos también podemos usar porque es ya flexible, pero no es tan flexible como el multipilar, ¿no? El que tiene varios hilos. Ahora acá tenemos un código de colores para los conductores, tanto para la fase 1, que llegaría a ser la R o la A o la línea 1, que llegaría a ser de un color azul, la fase 2 que debemos usar de color negro, la fase 3 de color rojo, el neutro es un blanco celeste y el de protección, que es el cable de tierra, que llegaría a ser verde y amarillo. De igual manera tenemos las designaciones de cómo lo podemos nombrar. Ahora, para el conductor de fase de una distribuidora monofásica se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los conductores indicados para las fases. Eso ya es cuando es un monofásico, ¿no? Eso sería como recomendación. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de tablas que nos nombra la norma. Acá tenemos una tabla que nos habla de la intensidad de corriente admisible para conductores de cobre aislado con un PVC para una temperatura de operación de 70 grados a temperatura ambiente de 30 grados. Esto va hasta 3 conductores agrupados.
Entonces acá tienes la sección nominal, que es en milímetros cuadrados, de 1.5, 2.5, 4, 6, 10 milímetros cuadrados. Acá tienes por grupo. El grupo 1 es un monoconductor tendido al interior de ductos. El grupo 2 va a ser multiconductores con cubierta común que van en el interior de tubos metálicos, cables planos, cables portátiles o móviles. El grupo 3 va a ser monoconductores tendidos sobre aisladores. Entonces, como acá va a estar tendido sobre aisladores, esto normalmente va a estar casi al aire libre. Si nos vamos a un 6, prácticamente en el grupo 1 solo nos va a llegar a cubrir 33 amperios. En un grupo 2 va a tener 44 amperios. En un grupo 3 que va a ir en aisladores, vamos a llegar a tener hasta 54 amperios de capacidad que nos va a poder soportar este cable de 6 milímetros o de 10 AWG. Tenemos otra tabla que es el factor de corrección para temperatura ambiente diferente de 30 grados y 20 grados para líneas subterráneas, que sería la temperatura del suelo. Entonces acá tenemos la temperatura en grados Celsius, desde 10 hasta 80. Tenemos el tipo de aislación en PVC, EPR o XLP. Y en cada ambiente vamos a poder tener factores de corrección de temperatura, ¿no? Esto ya nos va a servir para temas subterráneos, ¿no? Y acá tienes el tema de suelo, de igual manera, ¿no? Para hacer el tema de subterráneo. Ahora vamos a ver otra tabla. Esa tabla es la más común que se usa, que nos dice conductores de cobre aislados con PVC para una temperatura de operación de 70 grados a temperatura ambiente de 30 grados. Entonces, la temperatura ambiente va a ser 30 grados. Hasta 3 conductores agrupados. Tenemos en AWG, tenemos en milímetros cuadrados. La capacidad de cociente en ducto y en aire. En ducto, un 14 WG me va a aguantar 15 amperios. Si voy a ir al aire libre, puede aguantar 20 amperios. En toma cocientes va a aguantarnos en ducto 20 y al aire libre 25. Entonces la protección que nosotros deberíamos escoger para ejemplo, para una iluminación, un circuito de iluminación que va a ir con cable 14, debería ser 16 amperios. Para un 12 podemos escoger un 20 o podemos escoger un 25. Para un 10 WG podemos escoger entre un 30, pero los más comerciales de 32 amperios o uno de 40. Y acá tenemos la sección en milímetros cuadrados, que no es obviamente el comercial. El comercial es el en AWG que tenemos acá, ¿no? Esto prácticamente el 10 es 5.26, que su comercial es el 6 milímetros, ¿no? El 8 AWG nos da 8.36, pero comercialmente está como 10 milímetros cuadrados. Ahora acá tenemos otra tabla, que es la intensidad de cociente admisible para conductores de cobre, secciones en AWG, la temperatura ambiente de 30 grados. Estos ya son para temperaturas de servicio de 60, 75 y 90. Entonces acá tenemos de acuerdo a la temperatura de servicio. Y como vemos, de acuerdo a la temperatura, un 14 va a 15, 15, 25, va aumentando. Mientras más grados Celsius tenga la aislación, obviamente nos va a aguantar un poco más lo que es el amperaje, ¿no? El 10 WG 30, 30, 40. En un grupo B, ya que ya tiene más consideraciones, de igual manera va incrementando lo que es la cociente, ¿no? Entonces, el otro factor que ya en este caso usaríamos factores de corrección para temperatura ambiente, que ya sería diferente a 30 grados, donde tenemos acá la temperatura ambiente de 30 a 40, 40 a 45, 45 a 50 grados Celsius, que prácticamente ya este factor de corrección debemos usarlos en tema del lado de Santa Cruz, Beni, donde ya son temperaturas ambientes de más de 30 grados. Y la temperatura de servicio, ¿no? Si va a ser 60 grados o 75 grados. Entonces, de acuerdo a la temperatura ambiente y el tipo de aislación que va a tener nuestro cable, vamos a poder usar un factor de corrección de temperatura. Esto también puede ser para ambientes donde generen mucha calor, donde sean hornos, donde prácticamente la temperatura ambiente ahí va a ser superior tal vez a 30 grados. Y debemos considerar otro factor que debemos considerar es el factor de corrección por agrupamiento. La tabla que nos da acá es el factor de corrección
a aplicar cuando hubiera más de 3 conductores agrupados o más de 3 conductores en un cable multipolar. Entonces el número de conductores instalados que va a haber acá, entre 4 o 6 vamos a usar un factor de corrección de 0,8, entre 10 a 20, 0,5. Entonces ya hemos visto con el primer criterio, que es la capacidad de conducción, donde nosotros, fuera de escoger de acuerdo al amperaje que nos salga con la fórmula, debemos usar, ¿no?, factores de corrección tanto de temperatura como de agrupamiento. Y también debemos ver de si estamos usando de acuerdo al factor de servicio, que es de 60 grados, de 75 grados o de 90 grados. Ahora acá tenemos para el conductor neutro, donde nos habla. Acá tenemos consideraciones para el dimensionamiento del neutro. Para los circuitos monofásicos debe ser de la misma sección del conductor de fase. Ahora el conductor neutro debe conectarse al sistema de tierra de acuerdo a los esquemas descritos en el capítulo 8. En los circuitos trifásicos, para dimensionar el conductor neutro, se debe considerar el máximo desequilibrio que pueda preverse, las corrientes armónicas y los factores de reducción indicados en la tabla A, no siendo inferior a los siguientes valores. Vamos a ver las siguientes tablas. Acá la sección del calibre del conductor neutro, la sección del conductor, si va a ser 10 milímetros cuadrados, debe ser la misma sección nuestro neutro. Si va a ser 16 milímetros cuadrados, el neutro debería ser 10. Si vamos a tener 25 milímetros cuadrados, deberíamos tener 16 milímetros cuadrados como neutro. Si la sección de la fase va a ser 35 milímetros, de igual manera deberíamos tener 16 milímetros cuadrados. Si tenemos 50 milímetros cuadrados, ya deberíamos tener el neutro como 25 milímetros cuadrados. Ahora, en una cometida, esto varía, depende de la distribuidora de energía de igual manera. En una cometida, ejemplo, para un edificio, acá en Cochabamba, en el FEC, aéreamente solo te permiten llevar hasta 25 milímetros cuadrados, que sería un 4AWG. Cuando ya excedes los 35 milímetros cuadrados, tú ya debes llevar esa cometida subterráneamente. Al llevar subterráneamente ya te obligan que tú debes tener un cable enchaquetado. Entonces, por ende, el neutro ya va a ser la misma sección que las fases. Entonces va a ser 35 y 35 el neutro. Ahora en La Paz, aéreamente solo te permite llevar hasta 16 milímetros cuadrados. Cuando ya es 25 milímetros cuadrados, ya te indican que debes llevar subterráneamente. Entonces acá de igual manera, como va a ser un cable enchaquetado donde va a ir las tres fases y el neutro en uno solo, enchaquetado, entonces el neutro va a ser lo mismo. Ahora, cuando ustedes ya tengan temas de armónicos, donde ya tengan que ver varios componentes electrónicos o tengan varios motores, donde más o menos el factor de potencia les va a ser afectado bastante, ahí ya ustedes podrían considerar que el neutro prácticamente sea lo mismo que la fase, ¿no? Y así se evitan de algunos problemas en lo que son las acometidas, ¿no? Pero si no van a tener temas de armónicos, su factor de potencia está bien, pueden ya reducir, ¿no?, con esta tabla lo que es el neutro, obviamente para economizar lo que va a ser nuestro precio de acometida que vayamos a tener. Y bueno, con esto terminamos lo que es el capítulo 5 de los conductores. Nos vamos a ir a capítulo de protecciones, que nos habla del cable de PE de protección, que sería el conductor de protección que tenemos acá. Acá vamos a poder apreciar la dimensión que se tiene con el P con una tabla, que sería esta tabla. La sección mínima de los conductores de protección. Para poder escoger el cable de protección, si yo tengo una sección menor o igual a 16 milímetros cuadrados, yo debería escoger la misma sección del conductor en protección en milímetros cuadrados, pero tengo acá un asterisco que llegaría a ser como una nota. Con un mínimo de 2.5 milímetros cuadrados, yo debería usar como mínimo. Si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica, que prácticamente la protección mecánica puede ser un ducto de PVC o metálico, ¿no?
En este caso es una protección mecánica. Ahora acá 4 milímetros cuadrados yo debería usar si los conductores de protección no forman parte de la canalización y no tienen una protección mecánica. Si prácticamente va a ir sin una protección, no va a ir en ducto, no va a ir por bandeja, ¿no? Donde va a estar protegido nuestro conductor de protección, yo mínimamente debería llevar con un 4 milímetros cuadrados. Entonces, estos son los valores mínimos para que ustedes puedan llevar un cable de protección a tierra. Ahora volvemos a la tabla. Si vamos a estar entre 16 milímetros a 35 milímetros, mi cable de protección puedo llevarlo con 16 milímetros cuadrados. Ahora, si va a ser mayor a 35 milímetros cuadrados, yo puedo llevarlo ya con la mitad de lo que es la sección mínima en ese caso. Si tenemos acá 50 milímetros cuadrados entre las fases, el conductor de protección yo podría llevarlo con un 25 milímetros cuadrados, basándome en esta tabla que nos habla, ¿no? De la sección de la protección que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Acá vamos a ver este diapositiva. Como les he ido diciendo, tenemos los tres criterios que tenemos, ¿no? Que vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Las tablas de capacidad de conducción pueden ustedes sacarlo de algún catálogo, de alguna marca. Si no sé, puede ser de Tigre, de la marca Nexa. Entonces, hay muchas marcas más que ustedes pueden tener en el mercado, donde les van a dar las mismas tablas que hemos ido viendo en la norma NB77, donde acá tenemos el tipo de instalación que se pueda usar, de cómo va a ser la instalación, si va a ir en ducto, si va a ir en bandeja, si va a ir al aire libre. Entonces, tienen tablas de igual manera. El conductor de cobre aislado para 90 grados, que es el tipo de aislación, es un cable Proflex Atox Flex 90 grados. Entonces, tienen la sección que es en milímetros. Vamos a hacer una comparación acá. El de 2.5 milímetros para un método A1, como ven acá, prácticamente en todos ya me aumenta. En la norma nos daba entre 15 a 20 amperios, ¿no? Pero acá ya cuando tiene una temperatura de aislación bastante, que es 90 grados, ya puedo usar la conducción para más amperaje, ¿no? La sección para más amperaje. Lo mismo es el 4 milímetros cuadrados, puedo usarlo para más amperaje, pero siempre y cuando tenga este cable con estas características, ¿no? O directamente yo puedo dimensionar lo que es en base a la normativa, que por temas de que ya en temas de ejecución normalmente colocan un cable que es por lo menos promedio o el más económico que puedan encontrar. Entonces mejor basarnos en eso para que no tengamos problemas, ¿no? En los tipos de instalación, como hemos visto en la norma. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Se tiene un tanque australiano para oxigenar agua y que emplea una bomba de agua de 10 HP, trifásico de 380 voltios. Se requiere dimensionar el alimentador para que la bomba funcione. Tenemos acá un tablero de distribución. En este caso tiene una longitud de 380 metros. Entonces, acá sí va a haber una caída de tensión considerable. La máxima caída que debería tener es de 3%. Tenemos la bomba de 10 HP, el rendimiento de 90% o de 0,9. Tenemos el factor de potencia o el COSFI de 0,8. Ahora, para poder calcular la capacidad térmica de conducción y el tipo de aislamiento, conocemos esta norma o estas fórmulas para un motor trifásico monofásico, donde el trifásico aumenta lo que es la raíz de 3, ¿no? La potencia por 1000 dividido entre raíz de 3 por la tensión por el rendimiento por el COSFI. El monofásico es lo mismo, solo que se quita lo que es la raíz de 3, ¿no? Para poder hallar la cociente. Ahora, usando la fórmula vamos a tener la potencia que es 10 HP, lo vamos a convertir a watts por 0.746 por 1000 dividido entre raíz de 3 por 380 por 0,9 por 0,8. Entonces acá tenemos una cociente de 15.0
amperios. Ahora, aplicando los factores de corrección de las tablas 5.9 y 5.10 de la norma NB77, esta es la fórmula para aplicar lo que son la corriente mínima que soporta el conductor, que es lo que estamos encontrando por el factor de agrupamiento y por un factor de temperatura. Según nuestras tablas, en la de 5.9 tenemos 0.82, por un factor de agrupamiento tenemos 0.8. Entonces, aplicando nuestra fórmula, tenemos que 15.74, que es la corriente que hemos sacado con la fórmula, y aplicando los factores de agrupamiento y temperatura vamos a tener 24 amperios. Nuestra corriente corregida ya va a ser 24 amperios. Ahora, con esa corriente corregida, nosotros debemos buscar en nuestra tabla, para una temperatura de operación de 70 grados del cable y de ambiente de 30 grados, 24 amperios, va a estar entre 20 y 30. Entonces debemos usar una sección de 5.26 milímetros cuadrados o un 10 AWG. Entonces, el primer criterio ya escogido, el conductor que llegaría a ser comercial es de 6 milímetros cuadrados o 10 AWG con aislación de PVC, que trabaja a 70 grados de operación, ¿no? Ahora, el segundo criterio que yo debo considerar es la máxima caída de tensión. Tenemos esta fórmula de un sistema monofásico, de un sistema trifásico, en el cual la sección es S en milímetros cuadrados, la corriente total del circuito va a ser en amperios, vamos a tener la longitud total en metros, la caída de tensión máxima admitida, que en este caso es de 3%, la resistividad del conductor, este ya sería la resistividad del conductor del cobre, que es 1/56, como vemos acá, y tenemos la tensión entre fase y neutro. Si es un sistema monofásico, va a ser fase neutro 220. La tensión entre fases, en este caso el trifásico, va a llegar a ser 380. Entonces, dependiendo si es monofásico o trifásico, vamos a usar la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar esta fórmula trifásica. Tenemos ya acá la tensión, la corriente corregida, la resistividad por la caída de tensión, que es 3 por la tensión. Entonces acá la sección que me sale es de 24.74 milímetros cuadrados. Perdón, acá estos 380 no es tensión, es la longitud mismo. Acá va con longitud y acá abajo recién va lo que es la tensión. Tenemos 24.74 milímetros cuadrados. Ahora, con este criterio el conductor ya estaría aumentando de 6 milímetros que teníamos con el primer criterio, por caída de tensión que tiene 380 metros, que es bastante largo. Debemos aumentar el conductor a 25 milímetros cuadrados o un 4 AWG. Ahora, para determinar la corriente de cortocircuito, ustedes pueden hacer un cálculo que en este caso, que la distribuidora nos va a dar la corriente de cortocircuito en la red de distribución, y ya hacer un cálculo por impedancias, ¿no?, desde el primer punto, y sacar todo lo que son las corrientes. Fuera de eso podemos usar esta fórmula donde tenemos nosotros la sección del conductor con cortocircuito, donde el tiempo de despeje de falla, que sería este T, que es en segundos, que como les digo puede ser entre 10, 20, 30, 40 milisegundos, mucho depende, por la corriente de cortocircuito que nosotros ya vayamos a tener. Temperatura máxima que soporta la aislación del conductor en cortocircuito, y la de que va a ser en régimen normal, que es el TI, que ya hemos visto que podemos sacar de esta tabla misma, ¿no?, que es la misma tabla, ¿no?, PVC XLP. Ahora, la otra fórmula, que es la misma, donde se tiene la corriente de cortocircuito, donde tenemos todo lo mismo, y podemos aplicar, sacamos la corriente de cortocircuito y verificamos si la sección nos va a poder aguantar. Entonces nos vamos a otro. Hay otra fórmula en el cual nosotros podemos sacar la corriente de cortocircuito.
tenemos la sección, la corriente de cortocircuito por raíz de la temperatura de operación, que es en segundos, y por un valor de constante K, que es la propia del conductor, que contempla la temperatura máxima del servicio y la alcanzada al finalizar el cortocircuito previsto por las normas. En PVC usamos 114, que esto es de cobre aislado. Si fuera aluminio aislado en PVC vamos a usar 74. Si es un cobre de tipo XLP o EPRS, 142, y si es de aluminio vamos a usar 93. Entonces vamos a hacer el cálculo. Este dato lo podemos tener de la distribuidora, como les digo. Nos pueden dar que va a tener una corriente de cortocircuito de 10 kiloamperios. Vamos a usar ese valor de 10 kiloamperios, que serían 10.000 amperios, por la raíz de, en este caso, normalmente el tiempo de apertura o de disparo que debería tener está menor a 100 milisegundos, ¿no? En este caso vamos a usar un valor de 30 milisegundos para este ejemplo, y de acuerdo a la tabla de aislación de PVC de cable de cobre, que la constante K es 114, según esto la sección para este cortocircuito que yo debería tener debería ser por lo menos 15.19 milímetros cuadrados. Obviamente esta corriente de cortocircuito es en la parte del alimentador principal, ¿no? Que ya sería considerable, porque ya si entramos a los circuitos de ejemplo de iluminación, toma corrientes, la corriente de cortocircuito en esos está debajo de los 3 kiloamperios, 4 kiloamperios, tal vez exagerando a 6 kiloamperios va a llegar. Entonces, según este criterio debería tener 16 milímetros cuadrados, lo que es según la máxima corriente de cortocircuito, que sería un 6AWG. Ahora acá tenemos los tres criterios, vamos a comparar. Con el primero nos sale 6 milímetros, con el segundo 25 y con el tercero 16. ¿Cuál es el valor que debemos escoger? El de 25 milímetros cuadrados. Y de igual manera acá nos vamos, 25 milímetros cuadrados. Nuestra sección de neutro va a ser la misma, ¿no? Nos vamos al conductor de protección, tenemos 25 milímetros cuadrados, mi protección de tierra va a ser 16 milímetros. Ahora, para protecciones contra corrientes de sobrecarga podemos usar esta fórmula, en la cual la corriente de diseño del circuito, que sería IB, que es la corriente que nosotros sacamos con la fórmula, y IN es la corriente nominal del dispositivo de protección, que esto ya sería la corriente del termomagnético, y la corriente admisible del conductor en régimen permanente, que tiene que ser mayor. Nosotros debemos tener en cuenta este requisito que nos dice que tiene que ser mucho menor nuestra corriente de diseño a la de la corriente del termomagnético y a la corriente del conductor, para que no tengamos problemas, ¿no? Ahora, yéndonos a los termomagnéticos, normalmente tenemos que es una curva de disparo que para temas de domiciliarios de iluminación, toma corriente y fuerza, usamos una curva de disparo seno. Acá van a encontrar este valor de desde 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 amperios, ¿no? Lo que es la intensidad nominal del termomagnético. El poder de corte de igual manera lo van a ver con un valor de 3000, 4500, 6000, 10000, que es el poder de corte. Como les digo, puede ser 3 kiloamperios, 4.5 kiloamperios, ¿no? Esto ya es para la corriente de cortocircuito que nos va a aguantar. Nos va a dar la tensión de funcionamiento, la velocidad de actuación que va a tener, y nos va a decir con qué norma está. Normalmente se maneja esta norma, que es la IEC 60898, o también les va a aparecer solo la IEC 898, que es la misma, ¿no? O les puede decir que son con guión 1 directamente. Entonces, todos los termomagnéticos se basan en esta normativa, y hay otra normativa que ya es más que todo para termomagnéticos que son para industriales, ¿no? Donde ya se tiene mayor capacidad de cortocircuito, ¿no? Esto ya son para temas de viviendas, temas domiciliarios, donde que se usa esta norma, ¿no? Acá vamos a ver la norma, como les digo. La primera es la que es para industriales, que nos regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales, protege la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios o 1500 voltios en DC.
con todo el espectro de gama de intensidades nominales comprendidas entre 0,5 hasta 6300 amperios. Ahora la norma que hemos visto es la 60898-1, que es para AC, que podemos encontrarlo en viviendas, pequeñas tiendas u oficinas. Esto establece un valor máximo hasta 125 amperios y el mínimo es desde 6 amperios. Entonces acá tienen una comparación de las características que pueden llegar a tener. La domiciliaria solo tiene la curva BSD, la industrial ya tiene muchas más curvas que ya en este caso debemos nosotros considerar lo que es selectividad, coordinación de protecciones, ¿no? Acá tenemos cómo trabaja un termomagnético. El termomagnético nos va a proteger contra sobrecarga como contra de cortocircuito, ¿no? En temas de termomagnéticos tenemos unipolares que vamos a usar para un monofásico, donde vamos a tener un sistema estrella, donde va a ser fase neutro, donde la norma solo nos indica que debemos proteger la fase. Un bipolar va a ser para un sistema delta, donde tenemos 220, donde tenemos dos fases para tener 220, ¿no? Debemos proteger las dos fases con un bipolar. El tripolar va a ser un sistema ya sea estrella o delta, donde solamente se protege las tres fases. La norma nos indica hasta acá. Ahora, en otras normativas ustedes van a encontrar donde ya te obligan a proteger lo que es el neutro, donde ya tienes que usar tetrapolares. En nuestra normativa todavía no nos indica que debemos usar tetrapolares. Directamente solo proteger las tres fases. Ahora acá como recomendación entre un termomagnético y un diferencial. Estos no son complementarios, ¿no? Ninguno va a reemplazar a otro. Los dos tienen que ir lado a lado, ¿no? O solamente puedes colocar lo que es el termomagnético. El interruptor termomagnético protege al conductor de la instalación de sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor diferencial nos va a proteger a las personas de posibles electrocuciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. El valor que se usa en miliamperios para domiciliarios es de 30 miliamperios, ¿no? Bueno, con esto terminamos la presentación. Vamos a ver unos ejemplos ahora de cálculos. Ya, como hemos visto ya ayer, el tema de las demandas, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a determinar la demanda máxima para una vivienda con las siguientes potencias. Vamos a suponer que nuestra potencia en iluminación son los 4000 voltamperios. Potencia en toma corrientes es 5000 voltamperios. Potencia en fuerzas de 3 duchas es 5500 voltamperios cada una. ¿Qué vamos a hacer? La potencia instalada. Vamos a sumar de iluminación y toma corrientes 4000 más 5000, que llegaría a ser iluminación y toma corriente. Vamos a tener 9000 voltamperios en tema de iluminación y toma corrientes. Ayer estábamos viendo una tabla en la cual nos hablaba de los primeros 3000 voltamperios que debemos llevarlo al 100%. Entonces los primeros 3000 voltamperios van a ir al 100%. Después nos decía que de 3000 a 8000 debemos considerar el 35%. Entonces, como mi valor de 9000, lo que restaría ya sería los 5000 voltamperios. Solamente esos 5000 voltamperios lo voy a multiplicar por 35%. Tendría 1750 voltamperios. Ahora, lo que sobraría prácticamente de los 8000 para arriba, para llegar a los 9000 que tengo como potencia instalada, solamente sería los 1000 voltamperios. Eso por el 25%. Me daría este valor de 250 voltamperios. Sumo estos valores de 3000, 1750, 250. Me va a dar una demanda máxima en iluminación y toma corrientes de 5000 voltamperios. Entonces mi potencia instalada es 9000 voltamperios. Yo ya reduzco con estos factores a 5000 voltamperios como demanda máxima. Ya con esto yo ya debo calcular la corriente y ya dimensionar lo que es el conductor y la protección, ¿no? Ahora el otro ejemplo, tenemos tres equipos de cada uno de 5500 voltamperios, donde
según la norma, por cada 3 a 5 que era el rango que tenemos, debemos usar un factor de 0,75. Si es menor entre 1 o 2, es al 100%, ¿no? Entonces, de 3 a 5 debemos usar 75%. Lo único que hacemos es multiplicar los tres equipos por 5500 por el factor de 0,75 y acá yo tengo 12.375, lo que llegaría a ser mi demanda máxima de fuerza. Ahora voy a sumar todo lo que es mis potencias, o perdón, todas las demandas que he sacado de iluminación y toma corriente y de fuerza, que tendría el valor de 5000, de 12.375 y tendría 17.375 volamperios como demanda máxima. Obviamente esto ya sobrepaso los 10.000 volamperios, ya debería llevarlo trifásico. Ahora como ejemplo 2, acá tenemos 5 oficinas, cada una con 3.000 volamperios. Tenemos 10 locales comerciales, cada una con 7.000 volamperios. Vamos a determinar la demanda. Tenemos los 5 por 3.000 más los 10 por 7.000, que es los 10 locales por 7.000 volamperios. Tenemos en total 85.000 volamperios. Ahora nos vamos a esta tabla que recuerdan ayer, que era los primeros 2.000 va a ser al 100%, los siguientes 6.500, que sería para sumar los 85.000, es al 0.7%. Tenemos 45.500 volamperios. Ahora sumando esas 2 semanas, los 20.000, los 45.500, tenemos 65.500 volamperios como demanda máxima, en este caso de oficinas o locales comerciales. Entonces de la potencia instalada que tenemos 85.000 volamperios ya reduce a 65.500. Ahora un tercer ejemplo. Vamos a determinar la demanda máxima para un edificio principalmente destinado a viviendas con los siguientes datos. Vamos a tener en este caso 10 departamentos de 120 metros cuadrados con una demanda máxima de 1100 volamperios cada uno. Perdón, 11.000 volamperios cada uno va a tener cada departamento. 8 departamentos de 170 metros cuadrados con una demanda máxima de 18.000 volamperios cada uno. La demanda máxima en servicios generales es de 8.000 volamperios. La demanda máxima de servicios generales, que es la potencia total instalada, igual a la demanda máxima que es en servicios generales, ¿no? En la parte comercial vamos a tener 7.000 volamperios. Ahora vamos a aplicar el factor de simultaneidad, pero por separado. Acá tenemos los 11.000, que llegaría a ser de los 10 departamentos, de acuerdo a los 120 metros cuadrados que ya vimos en la tabla. Vamos a obtener un factor de simultaneidad de 0.8. Ahora, de 18.000 volamperios por 8 departamentos, de acuerdo a los 170 metros cuadrados, mi factor de simultaneidad en esos departamentos va a reducir a 0.7. Todo esto lo voy a sumar, más los 8.000 que llegaría a ser de servicios generales y la parte comercial de 7.000 volamperios. Yo sumo todas estas demandas, acá tengo 88.000 más 100.800, 8.000, 7.000, llego a tener 203.800 volamperios. Que prácticamente este ya tenemos que usar un transformador de igual manera que en esta parte, lo que serían nuestras oficinas, porque ya excedemos más de 50.000 volamperios, o 50 kVA, ¿no? Hasta acá no sé si tienen claro esta parte para pasar ya a la planilla de Excel. ¿Tienen alguna consulta?
Ya, pueden visualizar las letras, los números, o lo vuelvo más grande. Ya, la planilla de carga vamos a comenzar haciendo de cada tablero. En este caso vamos a colocar que pertenece a planta baja, la planilla de carga. El código que le hemos dado a planta baja era primero el TDS PB de servicios generales. La tensión, en este caso por el momento vamos a suponer que va a ir monofásicamente, 220, una fase y un neutro. Hay que enumerar toda la cantidad de circuitos que tenemos, tanto de iluminación y tomacocientes. Poner el número, la descripción. Acá tenemos lo que es la iluminación. Acá tenemos los LEDs que están en watts, que se están usando, tanto de 6, de 9, 18 y de 12. Eso vamos a verificar si está cumpliendo nuestro plano. Acá simplemente debemos colocar la cantidad que tenemos en cada circuito. Ejemplo, el circuito de iluminación tiene 10 de 9 watts, 12 de 18 watts. En tomacocientes, ¿qué nos decía la norma? Que debemos usar 200, esto ya es volamperios. El circuito de tomacocientes 1 tiene 10 tomacocientes. Acá debemos usar todo lo que son las fuerzas, ¿no? La ducha nos recomienda que usemos 5000 volamperios. Esto ya es una bomba que tiene 3 HP por 746, que tendríamos 2238 watts. Un aire acondicionado que, como les decía, va a ser de 24000 BTUs para que sea un punto de fuerza, y que es 2400 watts, ¿no? Como un promedio. Acá tenemos ya todos los circuitos que tenemos: iluminación, tomacociente y fuerza. Tenemos lo que es el factor de potencia. Acá, de acuerdo al tipo de luminarias que nosotros vamos a escoger, puede ser el factor de potencia 0.8, 0.85, 0.9, dependiendo del tipo de luminaria que nosotros coloquemos. Ahora, para tomacocientes, en la norma actual no nos habla del factor de potencia que debería tener el circuito de tomacocientes. En la norma anterior, lo vamos a abrir, nos hablaba de los tomacocientes, donde nos indica que debemos considerar un factor de potencia de 0.95. Acá está. Los circuitos de tomacociente es un 2 AWG, 4 milímetros cuadrados, y para efectos de cálculo el factor de potencia debería adoptarse, que es de 0.95. Obviamente en un circuito de tomacocientes va a haber un factor de potencia, no va a ser totalmente 1, ¿no? Podemos considerar 0.95, 0.9, pero ya basándonos en esta normativa, que es la anterior, de la 2007, podemos tomar este valor como 0.95, nuestro factor de potencia. Ahora, esta norma muchos la han debido ver. Lo único que ha cambiado en nuestra norma del 2015 es que el valor de tomacocientes, como demanda el circuito, en la anterior nos decía que es 3400 volamperios. En la actual ya nos indica que tiene que ser 4000 volamperios. Lo mismo pasa en el circuito de iluminación. No se van a confundir con eso. Acá, el circuito de iluminación en la anterior nos decía 2500 volamperios. Ahora en esta actual del 2015, que es la última, nos da un valor de 3500 volamperios. Ya. Ahora, el factor de potencia de una ducha. Como al ser resistivo, el factor de potencia es 1, ¿no? En una bomba de agua, normalmente la bomba de agua viene con un valor de 0.8, 0.85, de igual manera, ¿no? El aire acondicionado de igual manera está entre un 0.8 y 0.85. Mucho depende del tipo de aire, la marca también. Si es una buena, va a tener un buen factor de potencia. Entonces tenemos que colocar manualmente acá los datos. Acá tenemos la potencia. Esto ya está elaborado por esta fórmula.
La potencia tenemos acá instalada, que es en volamperios, que lo vamos a colocar acá, potencia instalada, para que se pueda diferenciar. Esta es la potencia instalada. Con nuestra fórmula, ¿qué hace? Multiplica la cantidad por los watts que se tiene en cada luminaria, hace la suma de todo lo demás, suma esta cantidad por esta potencia, suma esta cantidad por esta potencia, suma esta cantidad por esta potencia. Esto es de todas las luminarias que tenemos. Si tenemos más columnas, obviamente vamos a ir aumentando. Todo esto lo vamos a dividir por un factor de potencia que estamos considerando, en este caso de 0.85. Yo voy a tener acá ya mi valor de la potencia en volamperios. Todo lo mismo es para el otro circuito. Las cantidades por el valor de potencia que tenemos. Ahora, del tomacociente es más fácil. Directamente multiplica la cantidad por los 200 volamperios que tenemos. Y como les digo acá, la cantidad que no deben exceder, digamos, llegamos 20 tomacocientes, tenemos acá 4000 volamperios. Estamos al límite. Ahora con la anterior norma que manejaba menos 500, creo, o que tenía 3000, acá ya deberíamos saber cuánto era. La cantidad reducía. Era 3400 volamperios. ¿Eso qué significaba en la anterior? Que yo debía haber tenido 18, por lo menos en sí 16, 15, 16 tomacocientes, 17 llegaría a ser. 17 puntos de tomacocientes podría haber tenido en la anterior. Pero ya con la nueva me da un valor más extenso, que puedo tener hasta 20 por cada circuito. Si ya excedo, mejor es dividir los circuitos, como les digo. La ducha ya consideramos 5000 volamperios. La bomba ya teníamos considerar la misma potencia, que prácticamente en lo que son watts vamos a usar la conversión, lo vamos a dividir por el factor de potencia, ¿no? Para tener la potencia aparente. Después tenemos lo que es el equilibrio de cargas, que es entre RN, SN y TN. Este es un sistema fase neutro, no es trifásico, estrella. Entonces, si es monofásico, nosotros solo debemos tener en una sola columna, ¿no? Porque solo se va a manejar una sola fase y un neutro. Esto lo vamos a ver de cuánto nos va a salir nuestro valor para que podamos modificar acá. Y la cociente de la potencia que está aparente, que es en volamperios, directamente lo divido entre 220, que es como es un circuito monofásico todo. Ya tengo lo que es la cociente o la carga. Esa cociente es donde yo tengo que equilibrar el equilibrio de cargas. En el tanto si es un trifásico o si va a ser monofásico, va a ir a uno solo. Y ya en mi total, en mi planilla general, donde yo tengo todos los tableros, tengo que hacer un equilibrio de cargas, donde prácticamente acá mi equilibrio de cargas no tiene que sobrepasar el 10%, ¿no? Ya. Después escogemos lo que es el termomagnético. Entonces, pero antes de escoger el termomagnético, nosotros debemos dimensionar lo que es el conductor. El conductor dimensionamos de acuerdo a la carga que tenemos. De protección, de acuerdo a la tabla que hemos visto, ¿no? Y el termomagnético, ¿qué nos va a proteger? Nos va a proteger el conductor y no así la carga que nosotros saquemos con las potencias que tengamos en nuestro circuito, ¿no? El termomagnético nosotros escogemos de acuerdo al conductor que nosotros dimensionemos para proteger el conductor. Y acá simplemente van a colocar, si es monofásico va a ser de un polo, si es un sistema fase-fase va a ser bipolar, vamos a colocar dos polos, si es trifásico va a ser tres polos, es lo único que va a variar acá. Y obviamente el número de medidor, que va a ser este tablero, ¿no? Número de medidor 1. Entonces vamos a tener que ir desglosando. Acá vamos a tener lo que es el factor de potencia, que lo vamos a hacer sacar un promedio. La potencia total instalada va a sumar, total instalada va a ser eso. El equilibrio de igual manera suma acá todo, lo vamos a ver. Y acá el desequilibrio
cómo saca el porcentaje de diferencia de equilibrio de fases. Esto lo saca eh, donde se tiene las de esta, va a ser el valor máximo, en este caso sería ese 31.02, lo vas a restar por el promedio de estas tres, el promedio de estas tres. Teniendo esas de esta, ese valor total lo va a dividir por el promedio que se tienen entre estas tres, como nos muestra acá la fórmula. Y lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. Y ya con eso tiene que ser menor a 10% para que sea viable, ¿no? Si no nos sale el 10% menor, ya acá si tengo más circuitos voy a tener que dividir los circuitos para poder tener un equilibrio de fases, ¿no? Para que me ayude. Entonces mucho depende también de esto. Acá en los cálculos finales, ¿qué vamos a hacer? La potencia en toma cociente e iluminación. Simplemente voy a sumar todo lo que es iluminación y toma cociente. En el de abajo voy a sumar todo lo que va a ser fuerza y voy a aplicar los factores de demanda. Al ser esto un tablero de servicios generales, iluminación va a ir al 100%. Tema de toma cocientes, de igual manera puede ir al 100%. O de fuerza, perdón. O también puedo aplicarle un factor ya yo algo específico y no basarme en la norma, ¿no? Pero como nos decían que todo lo que es servicio general tiene que ir al 100%, ¿no? Entonces acá tengo en volamperios que prácticamente va a ser igual al 100%. Teniendo una vez la demanda tanto de iluminación y toma cociente y de fuerza, voy a sumar con este valor, sumo y tengo que aplicar un factor de simultaneidad. Como no nos pide que apliquemos un factor de simultaneidad en servicios generales, va a ser 1. Y acá tengo lo que es aplicando, que va a ser lo mismo. Tengo lo que es la demanda, lo vuelvo a kVA, que lo divido entre 1000 directamente, voy a tener 15.67 kVA. Ya teniendo este resultado, yo ya debo considerar que acá tiene que ser trifásico, ¿no? Esta cometida o este tablero. Ya. Para ir viendo acá, vamos a terminar de ver esta diapositiva más donde nos muestra las fórmulas un poco del triángulo de potencias para ir entendiendo. Acá siempre es recomendable que coloquen las unidades y tanto si es minúscula o mayúscula que se tiene. La fórmula de potencias, el factor de potencia puede ser Fp o cos phi, que va a ser la potencia activa, que es P en watts, por la potencia aparente, que es en volamperios. La potencia aparente, que lo puedes representar como una S, que acá tenemos que va a ser la potencia elevada al cuadrado en watts, la potencia activa, más la potencia reactiva, que es en volamperes de activo elevado al cuadrado. Tenemos esa raíz, ya podemos nosotros sacar de este triángulo de potencias nuestra potencia aparente, o simplemente multiplico B por I. La potencia reactiva puedo aplicar directamente sacando lo que es la potencia aparente por el seno de phi. De igual manera puedo sacar lo que es con la tensión, la cociente y por el seno de phi, que ya desglosaría lo que sería la potencia aparente, ¿no? De esta forma. La potencia activa, que es en watts, va a ser igual a la potencia en volamperios, la aparente, por el cos phi. Acá tenemos un desglosado que es voltaje por cociente y por el cos phi, para sacar la potencia en watts. Entonces acá tenemos el triángulo de potencia que lo conocemos. Haciendo una representación de potencias, acá tenemos en kilovolamperios, que es la potencia aparente, que es la suma prácticamente de la potencia reactiva y la potencia real. La real prácticamente viendo es toda la energía que se utiliza, ¿no? Y lo que vemos como espumita, como vemos en el ejemplo, es una energía que ya se desaprovecha, ¿no? Que prácticamente esto que más incrementa nos va a perjudicar a que nuestro factor de potencia vaya reduciendo, ¿no? Entonces vamos a tener un bajo factor de potencia. Entonces las fórmulas simplemente para un cálculo de cociente monofásico se lo aplica, ¿no? Acá tenemos que tenemos en watts, tenemos un cos phi de 0.85, tensión 220 monofásico y la potencia de 1200 watts.
tenemos la potencia. Entonces para sacar la cociente debemos usar el cos phi, ¿no? Entonces tenemos 6.42 watts aplicando la fórmula. O simplemente voy a calcular la potencia aparente primeramente. La aparente, que es 1200 sobre el cos phi de 0.85, mi aparente va a ser de 1411.76 volamperios. Siempre la potencia aparente va a ser mayor a la potencia activa, ¿no? Que es en watts. Y también puedo desglosar acá la cociente directamente, que es la fórmula que estamos usando nosotros, que es esta, la potencia aparente sobre el voltaje. Entonces nos da la misma cociente, 642. Ahora para un cálculo trifásico donde vamos a tener una tensión de 220, tenemos 1200 watts, raíz de 3 por la tensión, este va a ser trifásico 220 por 0.85. La corriente me sale 3.70 amperios. De igual manera me va a ser el mismo valor de la potencia aparente, simplemente acá lo voy a aumentar raíz de 3 por 220 y me sale 370 amperios. Esta es una corriente trifásica para una potencia de 1200 watts, pero ya trifásico 220. Si fuera monofásico, la corriente casi es el doble, ¿no? 6.42. Acá tengo 3.70. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una corriente trifásica 380? Lo que cambiaría es la tensión acá de 380. Nuestra corriente acá obviamente va a ser mucho menor, va a ser 2.14 amperios. Entonces de esta manera se usa lo que son las fórmulas, por tanto, para sacar la potencia, la corriente. Ya. Entonces ya tenemos explicado esto, vamos a empezar a llenar. Acá tenemos nuestro tablero de servicios generales que tenemos. Simplemente ustedes tienen que contabilizar todas las luminarias. En este circuito de iluminación 1 tenemos 1, 2, 3 y 4 luminarias. Estas, si no me equivoco, eran de 18 y esta era de 12 watts, ¿no? Por lo que recuerdo. Le podemos cambiar acá de 18, de 6, esto vamos a cambiar a 9, 12, 18, no estamos bien. Tenemos los tres. Ya, entonces tenemos, acá lo vamos a usar todos estos resultados para no equivocarnos. Tenemos 3 de 18 y uno de 12, ¿no? Acá, en este circuito de iluminación 1. Ahora el circuito de iluminación 2, que prácticamente es la portería. Esto podemos considerar también como los de 18, 1, 2, 3. De este igual podemos considerar como de 18, 4, 5. Tenemos 5 hasta ahí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 5 de 18 y 7 de 12. ¿Qué nos falta? El de las gradas, creo que es el circuito 2 de igual manera. ¿Sí? Acá tenemos como circuito 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 luminarias por 2 que tiene cada una. Llegarían a ser 18. Entonces podemos usar que son las de 12 más 18. Tengo ya acá el circuito número 2. El circuito número 3 prácticamente es toda la parte exterior. El circuito 3. Tengo 1, 2, 3, 4. Perdón, vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces estas tiene 15 que son de 12 watts, pero son de pared igual, entonces es la misma potencia. Y acá me estoy olvidando del sótano, que prácticamente este puede pertenecer al circuito 1, que dice que es la sala de copropietarios. Esto lo he copiado al revés, pero ya. Circuito 1. Lo puedes mandar al circuito 1, que prácticamente sería la sala de copropietarios. Acá vamos a suponer que estas son de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que tenga 6 watts en el circuito 1 y las otras para que son de 9, eso ya serían de tubo de, pueden ser de 2 por 18 que si fueran los tubos, o puede ser 1 por 18. En este caso 1 por 18 para este tema de depósito podría dar tranquilamente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces consideramos que sean 15 y que sea 1 por 18, que es un tubo por 18. Entonces ya tenemos los 15. Ahora acá, no me va a dar, acá tengo que dejar con 18 nomás. Ya, entonces esta es la de que es un LED tubo, lo podemos aumentar acá. En el circuito de iluminación 1, según la fórmula, con un factor de potencia 0.85 que se tiene, tengo 438 volamperios, 459 volamperios y 212 volamperios. ¿Qué me decía la actual norma? Que no debo exceder los 3500 volamperios. Entonces tranquilamente ningún circuito me excede los 3500 volamperios. Estoy cumpliendo el primer criterio. Si yo sumo todos los tres circuitos que tengo, voy a tener son simplemente 1108 volamperios. Entonces, de igual manera, todo esto lo puedo hacer entrar en un solo circuito, pero por temas de mantenimiento y demás, nosotros podemos ya dividir los circuitos y ya colocar, ¿no? Para que sea más factible para hacer los mantenimientos, la división de circuitos. Ya, vamos a continuar hasta acá. Vamos a ir los tomacosdientes. ¿Cuántos circuitos de tomacosdientes tenemos? Entonces acá tengo el circuito de 1, que sala de copropietarios 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 más este de pasillo 6. 6 tomacosdientes tengo. Entonces me voy acá a colocar 6. En este caso tenemos más circuitos de tomacosdiente. El circuito número 2, prácticamente 1, 2, 3, 4, sería todo lo que es la portería. Tenemos 4 tomacosdientes. El circuito 3 es 1, 2, 3, tenemos 3 que sería para la, en este caso para la bomba, ¿no? Que hemos considerado 3. Y tenemos acá otro, que esto lo podemos mandar al de la portería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La portería tenía circuito 2, entonces 14 más 13 sería. ¿Cuántos teníamos? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 13 y acá tengo 4. 13 y 4, estamos bien. Entonces de igual manera acá ninguno sobrepaso. Los circuitos de fuerza que tendría. En este caso, en la sala de copropietarios no tengo nada. En la portería no tengo nada porque no he considerado una ducha eléctrica. Aire acondicionado en lo que es en este tampoco he considerado. En acá no tengo nada, ni bomba de agua, no tengo ningún circuito de fuerza ahorita en mi tablero de servicios generales. Pero puedo volver la bomba de agua, ¿no? Siempre y cuando exceda los 3 HP, ¿no? Entonces en estos casos ya no colocaría nada porque no tengo ningún punto. Esto lo puedo eliminar, lo vamos a mantener ahí con ese valor. Le vamos a colocar un rojo que no está contemplado. Lo que necesitamos solo es esto. Tenemos como circuito de iluminación 1. Entonces vamos a copiar el factor de potencia, la fórmula y ya. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la suma, que prácticamente solo es mi potencia total instalada de lo que es planta baja de servicios generales, es
6308 volamperios. Entonces con esto yo ya puedo decir que tranquilamente puede ir monofásicamente, ¿no? Entonces si va a ser 6000, me voy simplemente a sumar todos los circuitos de iluminación y toma cociente que tengo acá. 6308, en fuerza no tengo nada, la suma prácticamente va a ser lo mismo, la demanda con factor de simultaneidad de igual manera, entonces voy a tener 6.31 kilovolamperios en este tablero. Entonces acá yo prácticamente solamente lo puedo llevar con un monofásico. Llevo monofásico, va a ser fase neutro. Mi cociente acá tiene que ser con monofásico, 220. ¿Ya? Entonces hasta acá tengo una cociente de 28.67 amperios, cumpliendo el primer criterio para esta demanda máxima de 6.31. Ahora, ¿qué sería lo siguiente que yo haría acá? Tengo que sacar todas las cocientes, verifico que todo esté, ya. Entonces, como va a ser todo monofásico, simplemente lo voy a llevar a uno solo. Entonces, en la RNSN en TN va a sumar todo lo que son las fases. Acá el porcentaje de diferencia de equilibrio de fases va a desaparecer, no lo voy a tener que calcular, o no me va a importar este dato porque no necesito ya sacar, porque no hay ningún equilibrio de fases que debería ser acá, ¿no? Porque prácticamente todo estoy haciendo en una sola fase. Ahora, para iluminación, como ven acá, simplemente iluminación, como les decía, conductor de protección no lo vamos a usar porque prácticamente en temas domiciliarios todas las luminarias son de plástico, ¿no? Entonces las mismas luminarias no vienen con un conductor de protección a tierra, ¿no? Si fueran metálicos, ya debería considerar por lo menos un conductor de protección a tierra para poder atezar la carcasa metálica, ¿no? En este caso vamos a suponer que todo es eh, de plástico, entonces el calibre que debemos llevar en circuito de iluminación es 2x14, y según la tabla que hemos visto deberíamos proteger con un 16 amperios de un polo. Los circuitos de toma cociente, como vemos, es 2x12, que es fase neutro, más la protección que llegaría a ser 1x12. Como hemos visto, el mínimo es de 12. Ahora acá nos sale una cociente de 5.45 amperios. Entonces prácticamente de los 25 amperios que yo estoy escogiendo acá, ninguno va a sobresaltar. El de 15.45 ya estaría llegando. Ahora vamos a ver cuánto nos sale para 20 tomacocientes. Me sale 18.18. Entonces acá yo puedo escoger tanto 25 o como 20. Según la norma, los dos pueden aguantar. Pero como son circuitos de tomacocientes, el conductor de protección puede aguantar hasta 25. Mejor es recomendable colocarle un 25 amperios. Bueno, hasta aquí ya tendríamos todo. Ya tenemos enumerado que este va a ser nuestro primer medidor. Y tenemos lo que es nuestra planilla de cargas de servicios generales. El alimentador de este tablero no lo vamos a dimensionar todavía porque tenemos que hacer los otros criterios y recién vamos a poder dimensionarlo. Pero ya viendo esto con 28.67, yo puedo optar de que esto sea un calibre de 10 AWG o 6 milímetros cuadrados con una protección de 32 amperios. Nos vamos a planilla de carga, planta baja. En este caso vamos a hacer el TDSPB del departamento 1. Acá tenemos circuito de iluminación. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luminarias de 18 y 2 de 12, digamos. Voy a poner colocar de 12 y esta de 6, digamos, que es la más menor. Entonces tenemos 18, aquí uno de 12 y uno de 6. ¿O
¿Cuánto era lo que teníamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, perdón. Tenemos 9 de 18. Circuito de toma cociente. Acá tenemos el circuito 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomacocientes. Tengo 7 tomacocientes. El circuito 2, que sería la cocina, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. En este caso tengo una ducha. Si tengo una ducha, que lo consideraremos para el tema del cálculo. Y tengo un aire acondicionado. Entonces tengo acá la ducha, una, y tengo un aire acondicionado, pero no me he fijado en los BTUs que tiene. Ya. Esto es de 12.000, entonces prácticamente no va a ser como un circuito de fuerza, ¿no? Entonces podría colocarlo en mi circuito de toma cociente, que va a ser 3. Si este excediera ya los 24.000 BTUs, ya podría considerarlo como un circuito de fuerza. Entonces este ya desaparece, va a ser 0. Acá, como les decía, las lavadoras, si son grandes y ya exceden, en este caso tiene 2500 watts en una lavadora, pueden colocar como un punto de fuerza, ¿no? En nuestro ejemplo no lo tenemos, simplemente no colocamos acá. De igual manera, esto tiene que desaparecer, ¿no? En nuestra planilla de cargas. Por el momento no lo vamos a quitar. El factor de potencia acá lo vamos a copiar. Ya. Acá vamos a sumar y tenemos 7612 volamperios, ese departamento de planta baja. La cociente todo es monofásico. Voy a sumar todo en la fase, en este caso voy a tomar la fase R. Y la protección del circuito de iluminación con 12, los tomacocientes con 12, la ducha tiene que ir con cable número 10 y 32 amperios. Este sería mi medidor número 2. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a sumar todo lo que es los circuitos de iluminación y tomacociente. Ya. Esto es G31, lo voy a poner fijo, F4 y ya. Entonces acá ya tengo sumado todos los circuitos de iluminación y toma cociente. Voy a sumar solo el circuito de fuerza y ya. Acá mi suma de circuito de iluminación y toma cociente me da 2812. Entonces no excede los 3000 volamperios, ¿no? Entonces prácticamente acá mi demanda va a ser del 100%. Entonces la demanda acá lo voy a convertir que sea igual 100%. Entonces 2.7. Ahora tengo un circuito de fuerza. Como solo es uno, según la tabla, como vemos acá en la norma que tenemos acá, no excede los primeros 3000 volamperios tanto para iluminación toma cociente, va a ir al 100%. Los circuitos de fuerza igual al 100%. En este caso todos al 100%. Van a ser los mismos valores acá de la potencia instalada a la demanda. Voy a sumar esas demandas, que en este caso mi potencia instalada va a ser igual a mi demanda máxima. Ahora, como tengo acá una planta baja, tengo que sacar de acuerdo al consumo, ¿no? Me voy a normas y vengo acá. Tengo que sacar el factor de simultaneidad de este departamento. Entonces teníamos acá dos opciones, ¿no? Una que era por la demanda máxima que tenemos y otra por la superficie. Entonces vamos a ir por la primera. ¿Cuánto tenemos como valor acá? Tenemos 7.8, lo que es nuestro valor de demanda. 7.8 estaría en un valor medio. Al ser medio,
mi factor de simultaneidad de este departamento va a ser de 0.8. Vuelvo acá, coloco acá 0.8. Voy a ver la fórmula, si está multiplicando mi demanda por un factor de simultaneidad que es 0.8. Yo tengo 6.25 kilovoltamperios. Entonces acá saco lo que es la corriente monofásica. Tengo 28.41, digo que es un cociente en 220 fase neutro. Entonces ya tengo prácticamente es la misma corriente que de arriba, varía en decimales. Tengo el medidor número 2 que sería el departamento 1 de planta baja. Ahora después tengo el ascensor. En este caso tenemos un ascensor donde tenemos dos circuitos de fuerza, uno que es el montacarga y el otro que es el ascensor. Acá tengo el montacarga, que en este caso un montacarga puede estar con un valor de 7500 watts, un ascensor puede ser 7500. Como no son muchas plantas, creo que son 4 o 5, esta potencia de ascensor está bien. Si ya fueran más plantas, podríamos considerar que tenga, no sé, 11.000 watts, por ejemplo. Y acá nosotros colocamos el valor del ascensor, ¿no?, que tengamos. En este caso vamos a hacer la planilla de cargas. ¿Dónde está ubicado nuestro ascensor? Tenemos acá ubicado el ascensor. Tenemos acá el circuito de fuerza 1, circuito de fuerza 2 del alimentador del montacarga. Entonces tenemos un tablero TDS que es del ascensor. Acá el factor de potencia en los ascensores de igual manera puede estar entre 0.8 y 0.85. Vamos a convertirlo estos watts a volamperios usando el factor de potencia. Vamos a tener acá ahora el equilibrio de cargas. Primero vamos a ir a la corriente. La corriente, al ser un circuito de fuerza, ya es trifásico, ¿no? Acá ya nosotros nombramos 380, tres fases y neutro, la tensión. Acá tengo la corriente, entonces tengo que dividirlo por raíz de 3, la potencia en volamperios, y multiplicarlo por la tensión, que es en 380. Lo mismo acá. Y me voy a escoger, ¿no?, el conductor que debería tener yo. Entonces acá tengo 13.41, 13.41. Entonces tranquilamente esto puede ir con un trifásico. El de 14 ya va a ser muy delgado. Puede ir con el 12. Ya para motores que ya, como nos decía, que más de 3 HP, el calibre de mínimo es 12 WG o 4 milímetros cuadrados según la norma. Entonces acá mi protección llegaría a ser de 25 o de 20, ¿no? Dependiendo de si voy a proteger el conductor, si es de 3 por 2, de 3 polos. Entonces acá sumo el total. Me voy al factor de demanda de fuerza. En este caso, como es un ascensor, va a ir al 100%. La potencia instalada en este caso es 17.647 y mi demanda va a ser 17.647. Lo mismo el factor de simultaneidad va a ser 1. Voy a tener 17.65 kilovolamperios trifásico. Verifico que la corriente que saque acá va a ser trifásico. Acá voy a cambiar que es ya 380. Acá tengo que es fase. Y acá yo tengo ya lo que es la corriente, que es 26.81. Entonces mi alimentador para este ya debería ir con 10 WG, ¿no?, según la corriente que tengo acá. Y ya con esto tengo el equilibrio de cargas. Va a ser todo lo que es lo mismo en las tres fases, tanto tener en S o en T. Me voy a lo que es la planilla de cargas ahora. Tanto va a ser del tablero del TDS piso 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos acá un solo circuito de iluminación.
Las anaranjadas vamos a suponer que son de 18 watts. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 18 watts. Acá está 5. 18. Estas vamos a suponer que son de 12. 1, no. Estas las del baño pondremos que son de 12. 1, 2, 3 y 4. Tenemos que son 4 de 12. Estas van a ser de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos las 7. Después tenemos estas pequeñas de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Acá podemos considerar también que sea 11, 12. Las del baño. 11, 12. 12 de 6 watts. Contabilizo todo lo que tenga ese departamento. Ahora voy al circuito de toma cocientes. En este caso tengo dos circuitos. El primer circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 tomacocientes. El circuito 2 que llegaría a ser la cocina, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 6 circuitos. Ahora fuerza, ¿qué tengo en fuerza acá? Tengo 1, 2, 3 aires, que en este caso son de 24.000 BTUs, digamos. 3 aires de 24.000 BTUs. Entonces, como son independientes, ya coloco los 3. Tengo acá lo que es una lavadora de... En este caso me faltaría aumentar fuerza, lavadora. Acá tengo la lavadora. Tengo 1. No tengo una ducha eléctrica, no lo considero. No tengo más circuitos acá. Entonces acá esta fuerza la voy a quitar. Acá voy a tener el circuito de fuerza 1. Quiero volver a enumerar esto. Ya tenemos acá. ¿Qué hacemos acá con la potencia? Entonces con la potencia ya de la iluminación ya sabemos cómo hacer. Verificamos que esté todo correctamente toma cociente. El de fuerza acá, la fórmula no está. Y una lavadora probablemente tiene un 0.85, entonces tengo que dividirlo por 0.80 por factor de potencia. Pues ya tengo acá en volamperios lo mismo del aire acondicionado. Todo está ok. Entonces verifico mi potencia instalada en este tablero del piso 1 va a ser de 15.491 volamperios, la potencia instalada. Ahora vamos a verificar acá la demanda. Voy a sumar tanto los circuitos de iluminación y toma cociente. Tengo 4079. Entonces, como yo voy a las normas, estoy sobrepasando los 3000. Voy a hacerme una tablita adicional. Entonces acá voy a sumar todo lo que es iluminación y toma cociente. Tengo 4079. Los primeros 3000 voy a contemplar. Voy a hacer las de estos 4000 por los 3000 y lo voy a multiplicar por 35%, que es el valor. Voy a hacer la suma de estos tres valores. En este de 25 no voy a hacer nada porque no excedo más de los 8000. Solamente tengo 4000 volamperios. Mi demanda va a ser 3377. Entonces acá me voy y copio esta demanda 3377, donde voy a usar estos factores de 100, 35 y 25%.
Ahora en los circuitos de fuerza tengo acá 4 circuitos de fuerza. Entonces al hacer 4 circuitos de fuerza tengo de 3 a 5 75%. Entonces voy a multiplicarlo. Voy a verificar que la suma esté bien. Los 4 circuitos por el factor de demanda 75 tengo 8558.82. Ya deduce de 11.000 a 8.558. Ahora voy a sumar la demanda máxima de iluminación y de toma corriente. Me va a salir un valor de 11.936. A ese valor de 11.936 voy a darle un factor de simultaneidad. Voy a dar de nuevo al factor de simultaneidad. Voy a definir si es un valor mínimo, medio o elevado. Mayor a 10 va a ser elevado. Voy a la tabla de factores de simultaneidad. Al ser elevado va a ser 0.7. Acá coloco 0.7. Aplico esta factor de simultaneidad al departamento. Tengo 8355.49, 8.36 kiloamperios. Acá te voy a sacarle una corriente que sea monofásica. 220. Entonces mi corriente va a llegar a ser 37.98 amperios. Hasta acá no sé si tenemos claro el tema de la demanda, cómo vamos a ir aplicando en los departamentos, en cada tablero que tenemos. Obviamente como esto ya es todo referido a planta, piso 1, 2 y 3, 4, como son tipos, simplemente solo hacemos uno y mencionamos los otros tableros, ¿no? No es necesario ya hacer los otros porque prácticamente es lo mismo, ¿no? A menos que sean diferentes, ¿no? Y la fuerza de la lavadora que llegaría a ser 12, ¿no? Hasta acá ya nos estaría saliendo todo monofásico, ¿no? Simplemente el único trifásico llegaría a ser el ascensor. Entonces, con estos resultados, vamos a verlo. Nos vamos a ir a la planilla general. Esto lo voy a guardar con otro para que no se goce. Guardar. Ya, clase. Entonces acá copio servicios generales, departamento 1. Chao, piso 1, 2, 3, 4 y ascensor. Simplemente solo tenemos estos. Acá de igual manera esto lo voy a quitar para que ya no nos tengamos. Ya. Entonces, ¿qué hago en mi planilla general de cargas? Tengo acá la descripción, servicios generales, planta baja, departamento 1, 2, 3, 4 y el ascensor. Obviamente voy a copiar el factor de potencia que se tiene. En este caso, esto debería ser 6. Factor de potencia, acá tendría que ser 2, 4, 5. Acá es 2. Acá tengo 7. Y ya tengo el factor de potencia. Entonces yo copio el factor de potencia de la planta baja de servicios generales de acá. Vamos a comenzar con servicios generales. Este valor lo voy a colocar de otro color para que se pueda diferenciar. No sé, a ver, no sé si los compañeros tal vez tienen ese mismo problema. Ya, bueno, a ver, continuemos. 0.90. La potencia total instalada, ¿de dónde lo van a sacar? Lo vas a sacar de acá.
Esta sería mi potencia total instalada, 6308. Mi demanda máxima, ¿cuál va a ser? Entonces, la demanda máxima de servicios generales va a ser, acá el circuito de fuerza no estoy contemplando, pero mi demanda máxima ya está. Esto lo voy a corregir. Acá la demanda va a ser 0. La demanda máxima que yo debería tener es este valor, 6308.24. Es el mismo valor, ¿no?, que tenemos. Como es un servicio general, va a ser lo mismo. Entonces 6308. Entonces tengo la cociente y acá tengo que copiar de dónde está lo que es la. Este tengo en T, este va a estar en R, este en los dos, y me faltaría el que este tiene que estar en S, ¿no? Al ser monofásico, todo esto va a ser en S. Ya. Y acá, sí, está mal. Tengo que llevarlo acá. Con la cociente vamos a trabajar. Para hacer el equilibrio de cargas. Y igual acá. Y ya. Y acá tenemos. Este está bien. Esto lo vamos a poner que tenga 2 decimales para poder ver un poco más. Ya. Planilla general de cargas. Entonces acá yo tengo que ir copiando de acuerdo a dónde está cayendo. En este caso el departamento. Voy a copiar del primero que es en ese. En ese que me da un valor de 70.41. Ya. Y en estos ya simplemente tengo que ir haciendo el equilibrio, ¿no? Vamos a ir viendo. Esto lo vamos a volver 0, 0, 0. El del ascensor es trifásico. Ya. Vamos acá, ya tengo 1, 1 acá. Esto vamos a comenzar que sea este valor. En este monofásico va a ir al otro. Y acá tenemos otro que debería ir acá bien. 2. Entonces veo acá el equilibrio de cargas, cuánto me sale. Está sumando todo. Mira, acá tengo 196, 97 y 126. Si me voy acá a hacer la fórmula, acá simplemente tengo que modificar esto, escoger siempre el mayor y lo demás ya es por promedio. Tengo 40% de desequilibrio de cargas. Entonces acá yo tengo que tomar la decisión, tal vez este de llevar acá. Prácticamente acá no voy a poder hacer un equilibrio de cargas, ¿no? Porque llevando este acá, esto vamos a volver 0. De igual manera va a tener 19.98. Las cargas del piso 1, 2, 3 y 4 que tenemos son bastante, en el cual obviamente uno siempre lo va a desequilibrar. En estos casos ya yo tengo que ver de quitar tal vez carga, algo, y tomar en cuenta algo, o aumentar una carga más adicional tal vez acá en servicios generales o en planta baja. Tal vez considerar una ducha eléctrica, y aquí por lo menos ya voy a poder considerar que mi equilibrio de carga se va a poder igualar, ¿no? Porque prácticamente en lo que es ST, donde está el servicio general, planta baja, es donde tengo que aumentarle carga o quitarle carga a lo que va a ser en los pisos, ¿no? 2, 3, pero como son planta tipo va a ser lo mismo, ¿no? Entonces una solución en este caso ejemplo es aumentarle carga tanto a servicio general o a planta baja, para que por lo menos esto se reduzca y por lo menos llegue a un valor de menor a 10% en mi desequilibrio de cargas.
Ya. Entonces acá tenemos lo que es el factor de agrupamiento y temperatura para corregir la cociente. Entonces acá lo que nos hace de la cociente es multiplicar, perdón, es dividir estos dos valores que se suman, ¿no? Así que se multiplican, pero pues vamos a corregir la cociente. Vamos a ir a, creo que tengo esta tabla, factores de simultaneidad, no, no está aquí. Ya, acá tenemos las dos tablas. Para el factor de temperatura, vamos a suponer que tal vez estamos en un lugar en el trópico. Obviamente va a ser una temperatura de entre 30 y 40. Si escogemos el de 60 grados, vamos a usar un valor de 0.82. Entonces acá mi factor de temperatura va a ser 0.82. Entonces como todo está en el mismo lugar, mi factor de temperatura va a ser uno solo. Ahora mi factor de agrupamiento, ¿cómo va a ser mi factor de agrupamiento? Mi factor de agrupamiento, ¿qué me dice? Que los números de conductores instalados de 4 a 6 va a ser 0.80. Si es menor a 4 va a ser con 1%. Entonces vamos a ir viendo. Entonces el de planta baja no va a tener, digamos, va a ser 1, digamos. Acá el del departamento de igual manera 1. Acá ya por lo menos en el piso 1 ya se van a juntar. Ya podría tomar ese valor de 0.8 que me dice, ¿no? Sí, 0.8 de 4 a 6. Acá de 0.8, 0.8. Ya. Entonces acá ya tengo considerado el factor de agrupamiento y de temperatura. Tengo una cociente corregida. Entonces de 28.67 ya está aumentando a 34.97. Entonces el primer criterio que yo debo hacer es escoger el conductor con el primer criterio primeramente, ¿no? Para ver con qué va a quedar. Vamos a irnos a la tabla que tenemos acá. Esta la voy a llevar allá. Acá. Entonces la cociente que tengo acá es 28.67. Esto todo va a ser monofásico, como vemos acá. Todo es monofásico y el último es trifásico. Ya, entonces vamos a escoger acá el conductor. Para 28.67 que era la inicial, la corregida me da 34.97. Yéndonos que esto va a ir en ducto, 34 va a ser de 40. Entonces yo debería llevar un alimentador por lo menos de 8. Entonces va a ser 2 fase neutro, 2 por 8. Perdón, 2 por 8 del eje. Si fuera hasta 40. Si lo estaría llevando en ducto. Ahora, si me voy acá, tengo 34, 34, entonces este va a ser el mismo. Acá la protección, hemos dicho que como es 8, cuando era menor a 16, si menor a 16 debería ser la misma sección, ¿no? Entonces en este caso vamos a considerar que va a ser de 8 igual. La protección acá va a ser el mismo para esta cociente corregida. Para esta corregida tenemos 57, que prácticamente ya, si lo llevamos en ducto, va a ser 70 amperios. Entonces acá vamos a tener que escoger uno de 4. 2 por 4 y acá
la colección sería 1 por 6, ¿no? La protección a tierra. Y acá prácticamente todo tendrías que llevar con esto, con este conductor. Ahora acá tengo una corriente corregida de 40.67, que prácticamente llegaría a ser un 6. Tengo lo que es las tres fases, el neutro, y aquí llegaría a ser el 6. Entonces ya tengo primero, por el primer criterio, escogido todos los conductores que van a cada departamento. Escojo la protección para el 8, una protección de 40. Para el 6 una protección, en este caso no tengo 6, va a ser de 4. Debería escoger por lo menos 70 para proteger el conductor. 70 o 63 podemos escoger en este caso. Y acá vamos a escoger uno de 3.6, este sería de 55, 63 sería este, para el 6. Entonces ya tengo la protección. Esto es con el primer cálculo que nosotros hemos visto. Ahora obviamente esta es una tabla que estamos escogiendo acá, ¿no ve? Pero acá tenemos una temperatura ambiente de 30 grados. Nosotros hemos aumentado de 30 a 40, por eso tenemos un factor de temperatura. Ahora esta tabla les puede servir para comenzar, o ya podemos buscar otro tipo de tablas donde ya tengamos que la temperatura ambiente ya sea mayor para poder aumentar el amperaje, ¿no? Porque esto ya estamos trabajando al límite con 30 grados, pero tenemos una temperatura, no sé, de 35, 40 grados. Tengo que ya buscar otra tabla y poder escoger la sección del conductor acorde, ¿no? Porque ahorita este 2 por 4 llevar a un departamento es mucho, ¿no? Es bastante. Lo máximo que tal vez podrían llevar es de 6 milímetros, o perdón, de 6 AWG o 16 milímetros. Ya, entonces este sería el primer criterio. Hasta acá no sé si tienen alguna consulta o duda. Ya estamos sobre la hora también para ir respondiendo. Mañana vamos a continuar de cómo tenemos otra tabla y vamos escogiendo el que va a ser acorde a esto, ¿no? Bueno, creo que no hay más consultas. Mañana vamos a terminar de hacer lo que es la planilla de cargas y vamos a ver con otro tipo de tabla qué conductores son los adecuados que deberíamos escoger con las condiciones que estamos trabajando. Entonces, si no hay más preguntas, terminamos la clase de hoy y nos vemos el día de mañana para continuar. Bueno, tenga muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Listo. Hasta mañana.